Hola, ¿cómo les va? Dios los bendiga, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Otro sábado más con palabras cristianas, darle en el blanco. Espero que esta palabra sea de bendición. Yo el devocional lo titulé Que Jesucristo sea tu consuelo. Y bueno, vamos a hablar sobre esa palabra. Vamos a reflexionar sobre esa palabra, que podamos meditar sobre ella y que podamos atesorar nuestro corazón. Espero que estén bien. Acá estaba haciendo mucho frío estos días, pero bueno, contento que estamos bien con salud, con trabajo. Gracias a Dios mi mamá está mejorando día a día y bueno, de a poco va empezando a caminar, tomando su rutina nuevamente, gracias a Dios. Vamos a cantar una alabanza que tiene que ver un poco con, con esta palabra, con el consuelo, ¿no? Porque la palabra de Dios es ese consuelo, la palabra de Dios es la que nos sostiene, la que nos guarda, la que nos levanta cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en aflicciones y, y un poco habla también de eso, ¿no? De que es su palabra la que nos sostiene. Y vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional. eh, y bueno, que todo sea de bendición. Gracias por los que están ahí, por los que me ven, por los que comparten. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno, que obre en sus vidas y los fortalezca y los consuele sobre todas las cosas y los sostenga y los llene de su paz, que es en este tiempo lo que más tenemos que buscar, ¿no? Tener esa paz que tiene Jesús, que nos enseña que tengamos paz en nuestro corazón, eh, porque como la palabra dice, ¿no? En el mundo tendremos aflicciones, pero Él venció al mundo, así que Él nos da paz en nuestro corazón. Así que bueno, vamos a cantar la alabanza, hacemos una oración y ya empezamos con el devocional. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí sostendrá. Tu palabra es dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de mis pruebas. En la tristeza es mi alegría
y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre ama. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que su palabra siempre ama. Pero yo sé que su palabra siempre a mí. Pero yo sé que su palabra siempre a mí me sostendrá. Ahora, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Gloria a Dios por esta alabanza, muy linda alabanza. Le damos gloria a Dios por la alabanza, es una linda alabanza. Sabemos que la palabra nos sostiene, que la palabra nos fortalece, que la palabra nos levanta. Y es esa misma palabra que nos da consuelo. Y es ese consuelo que recibimos nosotros que le tenemos que dar al hermano que está caído, que está atribulado, que está pasando por una aflicción. Y tenemos que aprender de ese consuelo que nosotros recibimos para poder dar ese consuelo. Y un poco de eso se va a tratar la palabra de hoy. Un poco de eso. Espero que sea de bendición, que podamos atesorar a nuestro corazón, como digo, siempre. A ver, vamos a poner. Ahí está. Vamos a bajarlo un poquito. Bueno, ahí está. Y la palabra central va a estar en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Sobre esa palabra vamos a estar hablando. Entonces, hoy en día, hoy voy a hablar de un tema que poco y en algunas iglesias casi nada hablan de la aflicción del cristiano. La mayoría de las iglesias, las que no son de sana doctrina, que son la mayoría, hablan que todo te va a ir bien, que todo va a estar bien, que vas a estar bárbaro, que Dios te va a ayudar en todo, que vos todo lo que le pida Dios te va a dar. Y me tomé el tiempo para ver en la Biblia, y la palabra aflicción aparece 100 veces aproximadamente en la Biblia. 15 en el Nuevo Testamento y 85 en 15 en el Nuevo Testamento y 85 en el Antiguo Testamento. A diferencia de la palabra prosperidad, que aparece 11 veces, 9 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Por lo que yo pude ver, por lo que yo pude encontrar. Y Dios mostraba, en el Antiguo Testamento, Dios mostraba y decía las aflicciones que sufriría el pueblo hebreo, su pueblo escogido. Y la mayoría de los casos eran porque
si uno va leyendo la Biblia, se da cuenta que el pueblo hebreo era muy desobediente. Encontramos la palabra en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En Jeremías 3 al 5 encontramos otra palabra que dice: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñen los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, dice Jehová, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Qué tremendo sufrir aflicciones por desobediencia, ¿no? Teniendo a Dios por guía, por consejero, por cuidador, por sustentador, como decía la canción, el que nos sostiene, el que nos consuela, el que nos bendice, darle la espalda de esa manera y sufrir las consecuencias. Y no se daban cuenta que Dios era su consuelo, porque ellos también fueron perseguidos, como Jesús nos dice que seremos perseguidos. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús primero y luego Pablo, en sus cartas, nos enseñan que tendremos aflicciones por seguirlo a Él o por distintas circunstancias de la vida que podamos pasar. Pero en Cristo está nuestro consuelo. En Él encontraremos paz a esas aflicciones. Solo es Cristo nuestro gran consolador. Él venció al mundo en la cruz, al ser crucificado y resucitado. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios nos enseña que es Cristo ese gran consuelo, y que es ese consuelo que debemos llevar a los hermanos de la fe. Y vamos a leer ahora sí la palabra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también el mismo Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, le dice Pablo a los Corintios, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y Pablo acá nos dice que vamos a padecer aflicciones, nos dice que en esas aflicciones Cristo es nuestro consolador, que en las atribulaciones Cristo es nuestro consolador, y que nosotros tenemos que tomar ese consuelo para darle consuelo a otro hermano que está padeciendo alguna aflicción, una pérdida de un familiar, una pérdida de trabajo, que esté un poco apartado de la palabra, consolarlo con la palabra para que vuelva al camino, para que no se pierda. Jesús en las Buenaventuranzas nos dice en Mateo 5, 10:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero el versículo 12 nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El consuelo que tendremos nosotros en el reino de los cielos es grande. Si ahí no sufriremos enfermedades, no sufriremos aflicciones, no sufriremos tribulaciones. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo nos enseña en su palabra que vamos a padecer aflicción. Aflicción por seguir a Cristo, por ser perseguidos, y aflicción porque algo nos puede pasar en la vida. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios, que es el dueño de los dueños del reino de los cielos. Entonces, es Cristo nuestra consolación. Por eso debemos entender que las aflicciones que padecemos, sabemos que tenemos un Cristo que nos consuela, que no estamos solos, que no nos abandona. Y si así no tuviéramos un hermano que nos venga a consolar, sabemos que en la palabra, en su palabra, Dios nos sostiene, como decía la alabanza. Él nos sostiene, Él nos consuela. Él es esa roca firme que nosotros nos tenemos que afirmar. Y Pablo nos dice que si somos atribulados, en el versículo 6 dice que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Aquel que no tiene problema, digamos, que no sufre nada, que no padece nada, no tendrá consolación ni será salvo, porque todo lo considera que lo hace por su vanagloria, por su orgullo, por su ego. En Juan 16:33, Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones, pero esa paz, ese consuelo, lo encontramos en Jesús, lo encontramos en Cristo. Él es esa paz y ese consuelo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que ir a sus pies cada día. Ya Jesús nos advierte que tendremos aflicciones, pero debemos confiar en Él. Debemos mantener esa comunión con Él. No dejemos de orar con súplica, dice la palabra, con ruego, con clamor. Cargando nuestra cruz cada día para recibir su consuelo, ese consuelo que nos llena de paz. Eso se logra cuando nosotros buscamos de Dios cada día y nacemos de nuevo en Cristo y nos arrepentimos de todas nuestras faltas que cometemos durante el día que vivimos. Cristo nos pide que vayamos cada día al arrepentimiento, cada día a sus pies, cada día a cargar esa cruz. Porque cada día tendremos una aflicción, una tribulación, y cada día Él nos da consuelo. Por eso debemos consolarnos unos a otros, edificándonos con su palabra para fortalecernos y que no decaiga nuestra fe. Porque sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios, sabemos que sin fe no podemos tener esa paz que Dios nos pide. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, como decía la alabanza, su palabra siempre me sostendrá. Su palabra es la que nos levanta y es la que nos fortalece la fe.
En 2 de Corintios 13, Pablo dice, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pablo les enseña acá, en esta carta a los Corintios, que tenemos que perfeccionarlo, que tenemos que consolarlo, que tenemos que estar en un mismo sentir con la palabra de Dios y vivir en paz. Porque así vamos a tener a ese Dios de paz y a ese Dios de amor. Por eso, volviendo al principio de la palabra, si la palabra aflicción está más veces en la Biblia que la palabra prosperidad, ¿por qué siguen engañándose? ¿Por qué se mienten a ellos mismos? ¿Por qué lo hacen a Dios mentiroso? Porque mucha gente con el tiempo se va de la iglesia porque el engaño ese de la enseñanza de la prosperidad, al ver que no reciben lo que la persona le está hablando, se van de la iglesia. Entonces son engañados y se engañan ellos mismos porque se creen que son cristianos porque van a una iglesia y porque yo le pido y vos pedile que Dios te da y vos pedile que Dios te da. Y se engañan ellos mismos. Si buscas riqueza, prosperidad material, satisfacer tus deseos, si crees en ese falso evangelio, no encontrarás el consuelo de Dios. Ante la menor aflicción, abandonarás su camino y te apartarás. Voy a leer 3 versículos. Uno está en Mateo 24:11 y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo escribió en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay muchos que se dicen pastores que no tienen temor de Dios y predican a ese Dios dador, a ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo te va a dar, ese Dios que todo... Y Dios nos va a dar de acuerdo a su voluntad, porque Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es el Rey de Reyes. Dios sabe nuestras necesidades, solo nos pide que confiemos en Él. Y si confiamos en Él, nada nos va a faltar, porque Él no va a dejar a sus hijos caídos, a sus hijos en necesidad, a que a sus hijos le falten. Pero es nuestra obligación el obedecer su palabra, el cargar nuestra cruz, el negarnos a nosotros mismos, en buscar vivir en santidad. Si nosotros tenemos ese sentir, Dios no nos va a hacer faltar nada. Por eso digo, busca ese evangelio que transforme tu vida, que cambie tu ser, que te haga nacer de nuevo en el Espíritu. Ese evangelio que haga crucificar tu carne juntamente con Cristo. Pablo le pide a Timoteo, sé un buen soldado de Cristo. Y el rey David, que era el rey elegido por Dios, el que tenía un corazón conforme a Dios, él sufrió persecuciones, sufrió aflicciones, lo persiguió hasta el hijo, sufrió la aflicción de la pérdida de un hijo,
Pero él le pidió por el hijo, pero cuando el profeta le dijo que su hijo había muerto, él se cambió, se vistió y los profetas o el profeta no entendían por qué hacía eso y él dijo, ya está, yo todo lo que pude hacer lo hice. Ahora me encontraré con mi hijo cuando yo parta. Él encontró consuelo en Dios después de su aflicción. Su consuelo era Dios. Y Pablo, que ha resucitado muertos, que lo ha picado una serpiente venenosa, que ha padecido un montón de aflicciones, casi el 70 o el 80% de su vida estuvo preso, sufrió 40 latigazos menos uno, fue apedreado hasta casi la muerte, y una vez escuchando una prédica, si no me equivoco, no sé si es pastor o evangelista, Carlos Vidal, el cantautor, el músico, estuvo predicando hay una iglesia de Lakewood, que es una iglesia que todos sabemos que predica más prosperidad que otra cosa. Él decía, cuando hablaba de Pablo, decía que a su entender, porque en esa época cuando uno era apedreado hasta la muerte. Y a su entender, cuando a Pablo lo apedrean, él en su humilde opinión decía, lo resucitó Dios. Porque te apedreaban, él decía que te apedreaban hasta que corría un hilo de sangre. Y Pablo, ¿qué hizo? Ante esa aflicción, ante esa tremenda aflicción o atribulación, se levantó y le dijo, vamos, tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque él sabía todo lo que le iba a pasar. Pero su consuelo estaba en Cristo. Su consuelo estaba en Jesucristo. Él sabía que si él no abandonaba lo que Jesús le enseñó, el consuelo lo iba a obtener de él. Y Pablo le lee a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 8 al 13. Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, dijo. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra para mí, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él le enseña que va a tener sufrimiento, que va a tener aflicciones, pero en Cristo está ese consuelo. En Cristo está la esperanza. Por eso tenemos que confiar en Él. Pablo entendió que tenía consuelo en Jesucristo, porque Él entendió que Jesucristo era suficiente. Y nosotros debemos entender que ante cualquier circunstancia que padezcamos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para nuestro consuelo, para pasar nuestra tribulación, para pasar nuestra aflicción.
No dejemos de fortalecernos con la palabra. No dejemos de ayudar al hermano que está caído. Porque ese mismo consuelo que tenemos nosotros, Pablo nos enseña que debemos consolar a otros. Por eso, siempre cierro mis devocionales con la palabra, con esa cita de Spurgeon. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos fortalecernos con la palabra, que podamos entender que a pesar de lo que pasemos, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. No hay otra persona que nos pueda dar paz, que pueda llenar ese vacío que a veces tenemos. No hay otra persona. Solo Cristo es nuestro restaurador, por eso es el pan de vida, por eso es el que sacia nuestra sed. Por eso Pablo enseña que es nuestro consuelo en las aflicciones y nuestro consuelo en las atribulaciones, porque ese consuelo es para nuestra salvación. Espero que sea de bendición la palabra, que podamos meditar sobre ese sostén que tenemos que es Cristo, esa palabra poderosa, esa palabra que restaura, esa palabra que levanta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos cambia nuestra vida. Por eso voy a leer siempre esta palabra de Spurgeon que dice que busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te hace vivir otra vez, dice Spurgeon. Es el evangelio que te va a consolar, es el evangelio que te va a levantar, es el evangelio que te va a restaurar. Es el evangelio que te va a fortalecer, a pesar de todo lo que te pase alrededor. David decía en su salmo, en el salmo número 3, decía así, ese es un salmo que yo leo todas las mañanas. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, dice. Acá David ya nos está diciendo que tenía muchos perseguidores, que muchos lo querían perseguir. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí que para él no había salvación en Dios. Pero él decía, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eres mi consuelo, eres mi libertador, el que me restaura. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Después sigue, pero esos versículos son para ver cómo David, a pesar de que lo perseguían, él sabía que Dios lo consolaba, que Dios lo restauraba, que Dios lo fortalecía. Y Spurgeon nos dice que busquemos ese evangelio que nos hace vivir otra vez. Ese evangelio que nos restaura, que nos levanta, a pesar de las aflicciones, a pesar de las atribulaciones. Es ese evangelio que nos hace vivir otra vez. Es ese evangelio que nos consuela. Y dice, y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Siempre digo que debemos meditar en la palabra, estudiarla, aprender de los estudios bíblicos que dan las iglesias de cada uno. Tenemos que atesorar cada enseñanza, cada palabra de Dios, tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y dice, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Es ahí cuando la palabra nos restaura, es ahí cuando la palabra nos consuela, es ahí cuando la palabra nos levanta, cuando la dejamos entrar.
en lo más profundo de nuestro ser. Por eso dice la palabra que es como espada de dos filos, que penetra hasta la coyuntura, hasta los huesos y hasta el alma. Y termina esta frase diciendo, así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor, dice. No le dice que le decrete, que ni declare, que ni le exija, sino que le ruegues al Señor. Que esa palabra, ese evangelio, ese consuelo sea absorbido por tu alma. Es de la única manera que vamos a poder pasar este camino, que vamos a poder llevar este camino con gozo. Porque a pesar de que Pablo también sufría penalidades, él dice en muchos pasajes de sus cartas que tenemos que estar gozosos, que tenemos que regocijarnos, que tenemos que alegrarnos, porque nuestro consuelo es de Dios, viene de Jesucristo. Espero que la palabra sea de bendición. Voy a hacer una oración porque se me pasó a hacerla cuando empecé, para ir cerrando. Ahí está Fabián, mi hermano allá de Comodoro, la hermana Silvia, mi tía. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí, por escucharme. Señor, te pido que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos cargar nuestra cruz cada día, Señor, y ir a tus pies, a buscar ese consuelo, esa restauración. Te pedimos que esta palabra, Señor, podamos examinarnos, Señor, para que tú corrijas nuestra vida y nos guíes, Señor, cada día a tus pies, cada día tener esa comunión a través de la oración y poder escuchar tu voz, Señor, porque debemos orar, Señor, hasta escuchar tu voz para recibir tu consuelo, para recibir tu gracia, tu bondad, tu bendición, tu amor, Señor. Te lo pido, Señor, para mi vida, para la vida de mis hijos, de mi madre, de mi padre. Te lo pido para la vida de mis pastores, la vida de mis hermanas y hermanos en Cristo. Te lo pido para los que escuchen este devocional, Señor, que derrame de tu consuelo en sus corazones, para que tengan paz en su aflicción, en su atribulación. Que sus ojos estén puestos en Cristo, para que tú los fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que la palabra sea de bendición. Nos estamos viendo el sábado que viene. Si Dios quiere, ya casi se pasó medio año. Siempre fortalecido en la palabra, fortalecido en Cristo, fortalecido con los hermanos de la congregación. Un beso grande a los hermanos de la congregación Jesús Rey de Reyes. Espero que este año poder viajar y poder darles un abrazo personal. Lo estamos viendo, si Dios quiere, el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dale en el Blanco. Sábado, 18 horas. Dios los bendiga grandemente. Palabras Cristianas, Dale en el Blanco. Chao, bendiciones.